Ahora una noticia aterradora, teniendo en cuenta que el protagonista es nada menos que Bashar al-Assad, el depuesto mandatario de Siria que se encuentra bajo la protección de Vladimir Putin en Moscú desde el 8 de diciembre del año pasado. Al-Assad fue aparentemente víctima de un atentado en su habitación, en su apartamento, al parecer por envenenamiento. Una historia al mejor estilo de esos episodios de espionaje de los 60 en plena Guerra Fría. ¿Cuál es el objeto? ¿Quién está detrás de este atentado? ¿Qué quieren con una muerte de Al-Assad en Moscú? Vamos a ver la noticia que analizaremos a continuación. Ataque inesperado lo dejó al borde del abismo. Mientras la sombra de una conspiración global se cierne sobre él, Rusia, el único refugio que le queda, ahora tambalea bajo el peso de este misterio. El pasado domingo, un incidente alarmante sacudió la tranquilidad de su residencia en Moscú. Assad, de 59 años, cayó repentinamente enfermo tras un episodio de tos violenta y asfixia. Informantes rusos aseguran que hay rastros de veneno en su sistema. La cuenta general SVR, vinculada a un ex espía ruso, fue la primera en reportar el intento de envenenamiento. Sus fuentes, aunque anónimas, sostienen que Assad solicitó ayuda médica de inmediato, estabilizándose después de un tratamiento de urgencia. Desde diciembre pasado, Assad vive bajo la protección de Vladimir Putin, quien le ofreció asilo tras la caída de su gobierno. Su salida de Siria marcó el fin de una era. 2 décadas de poder fueron borradas en días por grupos ilegales financiados desde Occidente. La situación de su esposa, Asma al-Assad, también agrega tensión al drama. Prohibida de regresar al Reino Unido, donde una vez gozó de privilegios, ahora comparte el exilio en condiciones precarias. Las fuentes sugieren que la familia enfrenta un cerco creciente. El Kremlin guarda silencio sobre los acontecimientos, pero expertos señalan que este ataque podría ser un mensaje velado a Rusia. Assad, a pesar de su caída, sigue siendo una figura que desafía los intereses occidentales y de Tel Aviv, quienes lo consideran un peligro latente. La protección de Putin a Assad no es casualidad. Rusia, desde los inicios del conflicto sirio, ha sido un aliado estratégico del gobierno derrocado. Este respaldo contrarrestó los esfuerzos occidentales de consolidar su influencia en el Medio Oriente. En contraste, Occidente ha promovido la narrativa de Assad como un tirano. Grupos ilegales que ocuparon el poder en Siria han sido blanqueados por estos gobiernos, quienes ahora celebran a un nuevo líder que hasta hace poco figuraba en listas negras de Washington. El colapso de Siria no solo marcó el fin de un régimen, sino también el ascenso de intereses extranjeros en su territorio. Recursos, influencia y geografía se convirtieron en botines disputados por varias potencias, dejando al pueblo sirio en una tragedia sin fin. Para Putin, la supervivencia de Assad simboliza más que una alianza. Representa un desafío directo a los intentos de Occidente de dictar las reglas en una región vital. Por ello, el ataque contra Assad en suelo ruso podría ser una provocación que busca desestabilizar esa postura. La comunidad internacional observa en silencio, mientras las sospechas crecen. Las tensiones entre Moscú y los aliados de Occidente no son nuevas, pero este incidente podría escalar el conflicto hacia nuevas dimensiones. Ay, Margarita, al mejor estilo de los espías. ¿Cómo Pero vas? fíjate cómo dan la noticia. Dicen, el expresidente de Siria, Bashar al-Assad, fue envenenado en un intento de asesinato que lo dejó luchando por respirar. Eso fue lo que publicó The Sun en su edición desde el Reino Unido. Y eso nos da y ve la magnitud de lo complejo y a la vez dudoso que se presenta este asunto, sobre todo para mantener con vida dentro de Rusia a un expresidente presuntamente amenazado de muerte. Recordemos que Al-Assad se encuentra bajo la protección de Vladimir Putin en Moscú desde el 8 de diciembre del año pasado, aunque en principio no se habló mucho del tema, había muchas reservas, pero bueno, ya esto ya es confirmado. Y esa publicación del Reino Unido también se hace eco de rumores no confirmados sobre Asma, la esposa de Assad,
de que ella estaría buscando pedirle el divorcio. El Bueno, divorcio. Sí. ahora bien, rumores son. Ya sabemos por los gajes del oficio que el rumor es una técnica nada nueva. Ha sido utilizado a lo largo de la historia para manipular y dirigir la opinión pública, y sobre todo en el periodismo político es una herramienta poderosa y a menudo controvertida, como ahora, ¿no? Por eso, al Total. menos yo prefiero no dar crédito total a los informes esos que publica ese medio diciendo que se ha producido un intento de asesinato contra Al-Assad, sobre todo porque usa calificativos degradantes para referirse al expresidente sirio y porque también desliza dudas al aludir a la cuenta en línea general, a la SVR, supuestamente dirigida por un ex espía de alto rango en Rusia, diciendo que Al-Assad, de 59 años, se enfermó el domingo, que pidió ayuda médica y casi inmediatamente comenzó a toser violentamente y a ahogarse. Bueno, todo un dramatismo y una morbosidad tremenda. Total. Y esa misma fuente después dice que hay razones para creer que se intentó asesinar a alguien, pero por otro lado, fíjate cómo se contradice, que Al-Assad fue tratado en su apartamento y que su condición se estabilizó el lunes. Es decir, muchas dudas, mucho tinte de rumor y más allá de la intencionalidad marcada de quienes editan esos mensajes opositores, evidentemente, a la figura de Al-Assad y Beth. Yo personalmente creo que difundir información no confirmada sobre figuras políticas, ya sea en activo o que lo estuvieron en su momento, puede ser, yo te diría, irresponsable y hasta perjudicial. Los rumores y las noticias falsas, incluso estos pleitos de alcoba, porque no tienen otro nombre, pueden influir negativamente en la opinión pública y en la estabilidad política. Y por eso me parece que es fundamental que los medios de comunicación y nosotros como profesionales verifiquemos fuentes y proporcionemos información precisa y más confiable. Así que creo que es más importante que defenestrar de la figura de un exmandatario levantando sospechas de intento de asesinato o de pedido de divorcio, etcétera. Más relevante que todo es el robo de agua que Israel le hizo a Siria y con lo cual se apodera del 40% de los recursos hídricos vitales de ese país, aprovechándose que Al-Assad dimitió, que ya no está más ahí. De eso es de lo que hay que hablar. Claro, Margarita, es que definitivamente cuando se habla de estos conflictos, donde está, pues estamos hablando de Son, ¿no? No es un periódico muy, muy, ¿cómo se dice? De renombre, no, no es muy No, no, reconocido. de hecho es uno de esos diarios sensacionalistas líder en Reino Unido. Sabemos que les encanta el chisme, les encanta Sí. todo lo que cuando salen las noticias, por ejemplo, de la realeza, son los primeros La en cogerle parándula, sí, todo mal eso. puesta a la persona y la infidelidad, la cosa. Entonces, aquí, pues, obviamente, poner a una figura como Bashar al-Assad, que sí es polémica, por supuesto, pero lo que tú dices, no da derecho a ningún medio a calificar, porque y cuando tú calificas inmediatamente te descalificas tú. Si yo hablo de Así. un político como alguien, como lo dicen acá, lo dicen el déspota, no, el déspota ruso se refieren a Vladimir Putin, pero también hablan de el tirano y enclenque. Imagínate eso, a Bashar al-Assad, tirano, enclenque, esos calificativos pues dan cuenta de lo que son estas personas que escriben estos artículos, ¿no? Si se pueden llamar periodistas, no creo, la verdad no creo. Hay un tema que acabas de tocar, Margarita, y es Israel. Pareciera que están detrás de todo esto de una manera bastante evidente, ¿cierto? Eh, el tema de haber puesto a un líder del Estado Islámico, pues es complicado porque estaba dentro de la lista negra de Estados Unidos y ahora es el Salvador de Siria.
Imagínate eso. Y adicionalmente Israel está metido en ese robo de agua que tú bien comentas. Esto no se necesita mucho para entender de qué va el asunto. Entonces, obviamente se trabaja una noticia sensacionalista para mostrar otras cosas, pero a la vez para tapar otras, ¿no? Eso es lo que lamentablemente se busca con esto. Tú lo decías en otro reporte, Margarita, se da cuenta y es una práctica vieja acudir a este tipo de noticias sensacionalistas. Hoy en día las llamamos fake news, pero sabemos que definitivamente hay esas noticias que aparentemente son falsas, pero que se repiten y se repiten y se repiten, terminan por quedar aquí y la gente se las cree. Simplemente táctica básica del señor Goebbels, el que manejaba la prensa allá en la Alemania nazi. Sí, de ese lugar. Ya lo sabemos. Así que muy viejo esto. Pero lo siguen haciendo y les funciona, que es lo peor. Entonces, la idea es que tengamos en cuenta estos elementos y que deshilachemos mucho más, desmenucemos mucho más este reporte. Vamos a ver el siguiente corte, Margarita. Vamos a ver. La pregunta que resuena es clara. ¿Qué pasó realmente en el apartamento de Assad aquella noche? Sin confirmación oficial, las especulaciones proliferan. Algunos sugieren que grupos ilegales vinculados a potencias extranjeras podrían estar detrás del ataque. Las imágenes de un Assad debilitado generan impacto. Descripción de una figura estoica que lucha por mantenerse en pie, un líder que conserva una voluntad inquebrantable. La escena refuerza la narrativa de un hombre en guerra contra fuerzas invisibles. Por otro lado, el misterio del veneno utilizado abre otra línea de investigación. Expertos en toxicología señalan que este tipo de ataques suelen ser meticulosamente planeados. La precisión del ataque indica un conocimiento profundo de su entorno. La reacción de Putin también será crucial. El líder ruso, conocido por su firmeza, podría usar este incidente como un punto de inflexión en su postura frente a Occidente. Las medidas que adopte podrían redefinir el equilibrio de poder en la región. El exilio de Assad no es solo un destierro, sino una etapa de constante peligro. La protección que Rusia ofrece podría no ser suficiente para contener los intentos de eliminarlo. Los enemigos de Assad parecen no conocer fronteras. Mientras tanto, la familia Assad enfrenta un futuro incierto. Su legado, su fortuna y su influencia están bajo amenaza constante. El tesoro sirio que llevaron consigo es tanto un escudo como un objetivo para quienes buscan debilitar su posición. Este incidente también revive preguntas sobre la legitimidad de las acciones de Occidente en Siria. Los apoyos brindados a grupos ilegales contrastan con el discurso de derechos y democracia que se utiliza para justificar sus intervenciones. La narrativa oficial de los aliados occidentales se tambalea. Assad, aún en su derrota, representa una resistencia que no se puede borrar fácilmente. Su presencia en Moscú es un recordatorio de que las luchas por el poder global no terminan con una caída. Por ahora, el caso del envenenamiento sigue envuelto en misterio. Sin pruebas concluyentes, las hipótesis se multiplican. No obstante, lo que está claro es que el líder sirio sigue siendo un jugador clave en un tablero lleno de riesgos. El tiempo revelará si este ataque fue un evento aislado o el inicio de una nueva fase de confrontación. Lo que está en juego va más allá de un hombre. Se trata de la pugna por controlar el destino de una región estratégica. Pues Margarita, aquí la pregunta es no solamente qué pasó, sino también cómo se permitió. Estamos hablando de que Al-Assad está en Moscú, está protegido bajo el poder del Kremlin. Así que es muy extraño que ocurran este tipo de circunstancias. Podría ser alguien de ahí mismo o podría ser alguien que está infiltrado, ¿cierto? Puede ser cualquiera. Ahora, otro elemento a considerar. ¿Cuál es el beneficio o a quién beneficia que Bashar al-Assad termine siendo un mártir? Porque mira, lo envenenan, resulta que se muere, Dios no lo quiera, y lo convierten automáticamente en un mártir.
sea, no funciona así. Si no lo quieren, si de verdad están en esa visión de que era un tirano, de que era un dictador, de que era, bueno, todo lo malo del mundo, pero recordemos que ellos estaban en contra precisamente del Estado Islámico y los estaban conteniendo y luchó por mantener a Siria a flote. Entonces, yo no estoy diciendo que sea el hombre un santo, ojo, porque se puede prestar para malas interpretaciones, pero sí estoy diciendo a quién le conviene este atentado en caso de que sea cierto. ¿Sí? Hay otra cosa, Margarita, y es que en la región las cosas están bastante complicadas. Egipto, por ejemplo, ya se pronunció porque dice que es preocupante la toma del poder por los islamistas, ¿no? Recordemos que estos hombres son más complicados y ya ha habido ejecuciones y ya ha habido otro tipo de comportamientos que pues generan mucha preocupación porque recordemos que estos personajes se creen los dueños de la fe musulmana en la región. Entonces, es complicado, Margarita. Va a ser más compleja la situación y van a terminar extrañando al Assad. Por eso yo prefiero, Ivette, apartarme del novelón y dedicarme o fijar la atención en el robo de agua que Israel le ha hecho a Siria, y con lo cual se apodera ahora del 40% de los recursos hídricos vitales que posee ese país, aprovechándose de que dimitió Bashar al-Assad, porque si estuviera Bashar al-Assad ahí, por supuesto que eso no hubiera ocurrido. Esta sí que es noticia y que es confirmada por varias fuentes, no por una sola. En este caso fue PAM TV que publicó esto, y el medio asegura que después de la dramática caída del gobierno de al-Assad en Damasco, que eso pasó el mes pasado, Tel Aviv desató un agresivo y sin precedentes ataque militar contra Siria con múltiples objetivos estratégicos. No sé si te acuerdas, Ivette, la histórica pelea por los Altos del Golán. Bueno, sí, por supuesto. Ahora las fuerzas israelíes se expandieron, pero a una rapidez, yo te diría que asombrosa, más allá de los Altos del Golán ocupados, y se apoderaron de la zona de amortiguamiento y del monte Hermón, un pico que dicen que es clave, que se extiende a lo largo de las fronteras de Siria, de Líbano y de Palestina. Y los medios sirios están informando que las fuerzas de ocupación israelíes capturaron la represa Al-Mantara, que es vital para sus áreas circundantes también. Y eso ocurrió mientras bombardeaban la sede de la 9ª Brigada del Ejército Sirio en Sasa, muy cerquita ahí de Damasco, donde se encuentran como una tapadera para su último robo, ¿no? Imagínate, ver que se habla de un vital reservorio de agua que ha sostenido durante muchísimo tiempo, no solo a la provincia de Quneitra, donde se encuentran los Altos del Golán ocupados, sino también la árida región sur más amplia de Siria. Te digo que un saqueo a la luz del día, a la vista de todos, eso está haciendo Israel, aprovechándose, porque es un oportunismo también, aprovechándose de la debilidad del momento, de que hay esa transición ahora, de que se está tratando de estabilizar ese nuevo mando en el país. Entonces, mira cómo se han expandido. Ya Israel es dueño de ese 40 y pico % de territorio sirio. Así es, Margarita. La pregunta es, ¿qué está haciendo el nuevo gobierno, no? Porque yo podría especular muchas cosas, pero ¿por qué yo? Te lo digo como una frase. Está jugando con Dios y con el diablo. Y te lo voy a explicar después por qué. Por supuesto, sí, porque no le veo otra. O sea, ¿qué está haciendo? Depusieron al Assad, lo sacaron, pues tuvo que salir corriendo a pedir asilo y estos asumieron el poder, pero llega Israel y hace de las suyas. ¿Con quién están? ¿Con el pueblo sirio o con quién? Vamos a ver el siguiente segmento, Margarita. A ver.
figura incómoda para las fuerzas que hoy controlan Siria. Su sombra juzgará cada movimiento en falso que hagan las milicias rebeldes. Si la situación empeora, el pueblo sirio volverá a mirar hacia su antiguo líder, aún con sus errores. Si la realidad de esa región no mejora, la paciencia de los sirios empezará a cuestionar la autoridad de la nueva dirigencia. Mantener el control será cada vez más costoso, y más de uno podría recordar que en Moscú todavía vive el líder con el que estaban mejor. Las luces y sombras de esta historia continúan extendiéndose, envolviendo a sus protagonistas en un drama cuyo desenlace aún es incierto. En el centro de todo, Bashar al-Assad se mantiene como un líder que, pese a la adversidad, rehúsa desaparecer de la escena política mundial. Ahí está, Margarita, parte pues, de lo que estábamos mencionando hace un momento. Y es que definitivamente la caída de Assad también alteró el equilibrio geopolítico en el Oriente Medio, ¿no? Se ha reducido la influencia de Irán, que estaba muy aliado con Assad. Se abre camino a Turquía, que tú sabes cómo funciona Turquía, que apoya a la oposición siria. Y adicionalmente, pues Egipto ha tomado medidas, por ejemplo, medidas muy estrictas con respecto a todo lo que huela a sirio, incluido cerrándoles restricciones para concesión de visados. Detuvieron como a 30 personas más o menos que estaban celebrando la caída del Assad. Se ha vuelto esto un complique, Margarita. Y lo que tú decías hace un momento, sí, y lo que tú decías hace un momento, hasta dónde llega todo esto, y tú me ibas a contar cómo funciona esa posición, esa postura de estos nuevos gobernantes que se supone deberían de estar a favor del pueblo. Claro, a mí me da la impresión subjetiva, por supuesto, porque no tengo todos los elementos en las manos, pero yo creo que la nueva autoridad en Siria está jugando a dos bandos, porque para nadie es un secreto que Rusia ha sido el aliado más cercano de al-Assad durante el conflicto sirio y que le proporcionó apoyo militar y político a su gobierno. Sin embargo, la situación en Siria ahora es complejísima, Ivette, con este nuevo gobierno y con alianzas que están surgiendo, que es lo que yo te digo, me hace pensar que está jugando a dos bandos ante la incertidumbre del rol que va a ocupar Rusia en la reconstrucción de una nueva Siria. ¿Qué hizo y quién salió a mostrarse? Ucrania, Ivette, Ucrania, como una alternativa para los rebeldes sirios. Entonces ahí te das cuenta que Ucrania está operando pero fortísimo para dañar a Rusia a través de Siria. Que el ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Andris Biga, fue a Damasco y lo recibió el nuevo jefe de Siria, Ahmed al-Sarraj, y ahí ese ministro de Exteriores ucraniano se mostró convencidísimo de la necesidad de eliminar la presencia rusa en Siria. Ahí te das cuenta clarísimo cómo lo está presionando al sirio. Hay que sacar a los rusos de acá. Y dijo que no solo por el bien de ese país, sino también por el bien de la estabilidad de Oriente Medio y de África. Bueno, como que se acaba el mundo si los rusos se quedan en Siria, ¿no? Así que nada, se aprovechan, como yo te decía, de la debilidad del Estado, del nuevo Estado sirio ese que se está formando, y buscan agravar la relación con Rusia, partiendo del hecho de que los suministros de trigo de Rusia a Siria se han suspendido debido a la incertidumbre sobre el nuevo gobierno en Damasco y a los retrasos también que dicen que hay en los pagos. Bueno, Rusia había suministrado trigo a Siria utilizando complejos acuerdos financieros y logísticos. Así que tanto a Moscú como a Damasco esa es una situación que no es nueva. Pero el derrocamiento de al-Assad evidentemente puso en duda el futuro de las bases militares rusas en Siria. Desde el primer momento, ¿te acuerdas que habíamos hecho comentarios que si se iban, que si se quedaban, pero no se decía nada al respecto? Bueno, ahora la base aérea de Jenin
en Latakia y la instalación naval de Tartus. No obstante, el ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania habló Lavrov con respecto a eso y dijo que el estatus de las bases militares de Rusia iba a ser objeto de negociaciones con los nuevos líderes en Damasco. Es decir, que ese tema no está cerrado del todo, Ivette. Y en una entrevista que se publicó también recientemente, autoridades de Siria dijeron que ese país comparte intereses estratégicos con Rusia. Por eso yo te digo, ¿estás o no estás? ¿De qué lado estás? Esa es la pregunta. Es una situación realmente, yo te diría, inestable, que creo que tiene mayor peso específico que rumores sobre intentos de homicidio o pleitos de alcoba vinculados a Bashar al-Assad. Me parece que todo eso otro es amarillismo y la integridad de Siria es la que está en peligro frente a las apetencias imperiales de Israel, que ya se robó el agua, y de Ucrania, que quiere interferir a toda costa para expulsar a los rusos de las bases que hay ahí en Siria. Yo creo que eso es lo más importante ante todo. Bueno, así llegamos al final de este comentario, un tema que, como tú ves, Ivette, y nuestros seguidores, nos pone por delante muchas interrogantes y muchos puntos en suspenso, un asunto salpicado de rumores sobre hechos no confirmados oficialmente, pero bueno, que igual deberemos nosotros seguir de cerca. Así que a todos nuestros seguidores, gracias por los minutos que nos han dedicado para seguir este tema. Adelante. Muchas gracias, Margarita. Muchas gracias a nuestra audiencia que en este 2025 nos va a seguir acompañando, nos sigue todos los días en estas emisiones, en estos nuevos reportes del año que comienza. Y por supuesto los invitamos a que se sigan sumando a nuestro canal, a que se sigan suscribiendo y volviéndose miembros activos de la comunidad de la Patria Grande, un proyecto liderado por nuestro director Juan José del Castillo, el J, que ya pasó del 1.000.000 de seguidores y que seguirá creciendo este año, solo gracias a ustedes. Por ahora los dejamos con la frase del día: el mundo atribuye sus infortunios a las conspiraciones y maquinaciones de grandes malvados. Entiendo que se subestima la estupidez. Lo dijo Adolfo Bloy Casares, un escritor argentino. Margarita, muchas gracias. Nos vemos hasta la próxima, que nos volvamos a encontrar. Chao.